Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y un minuto, 7 y un minuto en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un decreto para desclasificar los archivos relacionados con los asesinatos de JFK, de John Fitzgerald Kennedy, de Robert Kennedy y también de Martin Luther King Jr. Dice Donald Trump que es un paso hacia la transparencia y la verdad para las familias y también para toda la población norteamericana. Según el decreto, los documentos sobre JFK deberán publicarse en un plazo de 15 días y los relacionados con Martin Luther King y con Robert Kennedy en torno a 45 días. La medida de Trump reafirma su compromiso previo de permitir el acceso público a estos documentos que son históricos, cumpliendo una promesa que había hecho durante su campaña electoral. Bueno, ya saben ustedes que quedaban pues entre más o menos 5 años para que se desclasificaran los documentos relativos al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Me parece que 10 años para los otros, o algo así, o 5 para los de Martin Luther King y 10 años para los de los Kennedy. Vamos, que todavía nos tocaba esperar toda una serie de años, eso suponiendo que no se prorrogara el secreto llegada a la fecha, que es otra posibilidad. Igual que se puede decidir desclasificar, se puede decidir prorrogar el secreto. Bueno, pues ha llegado Trump y ha decidido que los ciudadanos americanos tienen derecho a saber qué pasó con el asesinato de Kennedy. Ya saben ustedes que ha dado lugar a todo tipo de teorías conspirativas. Ha dado lugar a todo tipo de hipótesis. Fueron los cubanos, fueron los soviéticos, fueron las cloacas de los servicios de información americanos, fue la mafia. ¿Quién fue el que mató a John Fitzgerald Kennedy? Bueno, pues ahora sabremos cuáles fueron las conclusiones de la comisión Warren, que investigó el tema y que al final emitió una serie de conclusiones y recabó una serie de testimonios que se decidió que iban a estar ocultos durante 75 años para proteger, en fin, la confidencialidad y la privacidad de personas vivas. Oiga, no me fastidie, el asesinato de un presidente americano no es de interés público, no tienen los ciudadanos derecho a saber todo con relación a eso. ¿Qué sentido tiene guardar como secreto lo que son las investigaciones sobre ese asesinato? Bueno, pues ahora sabremos qué es lo que dicen todos aquellos documentos confidenciales en el plazo de 15 días, que es el que ha dado Trump para que se desclasifiquen los documentos. En el caso de los documentos relativos al hermano Robert, que fue asesinado posteriormente, y Martin Luther King, pues tendremos que esperar 45 días. Pero la gente pues va a saber qué es lo que pasó. Qué cosas, Ayer lo comentaba, qué cosas que ese Trump, al que dentro de la campaña sistemática de difamación por parte del progrerío mundial, pues se acusaba en 2016 de ser machista, misógino. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes de tantos incautos en la derecha mediática y social comprando ese discurso, el machista y misógino Trump? Resulta que ahora el machista y misógino Trump es quien está salvando, por ejemplo, el deporte femenino en Estados Unidos, acabando con todas las demencias de la ley trans. Y ahora tenemos a feministas clásicas aplaudiendo a Donald Trump en 2025. Bueno, pues Donald Trump era ese al que también se difamaba diciendo el aspirante a dictador, el que quiere aquí. Pues caramba, ha tenido que ser el aspirante a dictador el que ha llegado al poder ahora y desclasifica la información para que la ciudadanía, el votante, pueda ver qué pasó con lo de los Kennedy o qué pasó con lo de Martin Luther King. La familia de Martin Luther King ha dicho algo pues que es razonable. Ha dicho que espera que se le dé la oportunidad antes de liberar todos los documentos relativos al asesinato de Martin Luther King, pues de comprobar ellos esos documentos y a lo mejor pedir que algunos no se desclasifiquen. ¿Por qué digo que es razonable al mismo tiempo que digo que los ciudadanos tienen derecho a saber las cosas? Pues porque
lo de Martin Luther King vino precedido por una campaña brutal del FBI de criminalización de Martin Luther King, donde se pusieron en marcha pues todo tipo de informaciones basura contra Martin Luther King. Igual que aquí ahora pues vemos cómo el gobierno anda buscando, el gobierno o las cloacas del Estado a sueldo del gobierno, buscando basura con la que desactivar investigaciones de corrupción. Bueno, pues en aquella época el FBI se dedicaba a buscar basura sobre todo el mundo, cosa que sigue haciendo ahora. Y, por ejemplo, contra Martin Luther King, campeón de los derechos de los negros en aquella época, se le tildó de todo, de que si era drogadicto, que si era un mujeriego, que si era homosexual, que si era comunista. Bueno, pusieron en marcha todo tipo de basura contra él. Y entonces me imagino que la familia lo que quiere es ver que en los documentos que se van a hacer públicos, pues hombre, no figuren así, sueltas, las basuras que el FBI fabricara contra Martin Luther King, sino que se contextualice al menos todos esos documentos diciendo esto de que publicó el FBI pues es probablemente una intoxicación destinada a arrastrar por el fango la figura de Martin Luther King. Es decir, las desclasificaciones en algunos casos, pues hombre, es razonable que se vea documento por documento si sueltas el documento así solo o lo contextualizas. Yo creo que eso está bien y comprendo la petición de la familia. Bueno, antes he atizado al PP por lo que me parece algo vergonzoso lo que hizo ayer en el Parlamento Europeo con el tema venezolano, que creo que es una traición completa a los venezolanos. Sin embargo, pues en el Parlamento español ayer hizo algo que me parece digno de aplauso. Es la manera de responder a este gobierno trilero y miserable. Escuchen. Les hablamos ahora de nuestro país y de las reacciones surgidas ante el varapalo parlamentario que se llevó Pedro Sánchez en el Congreso cuando fue rechazada su ley Omnibus. De momento, el Partido Popular ha presentado por separado 3 proposiciones de ley, poniendo el foco especialmente en las medidas sociales que no salieron adelante con el Omnibus de Sánchez. Estas proposiciones incluyen medidas como las ayudas por la DANA y las pensiones que estaban en el decreto rechazado el pasado miércoles, lo que ha generado críticas por parte de los socialistas, que dicen que han copiado literalmente partes del texto de su ley Omnibus que votaron en contra junto con Junts y Vox. Así explicaba la debilidad del gobierno la portavoz de Vox, Pepa Millán. Lamentablemente nosotros pensamos que por mucha discusión que haya, esto va a terminar como siempre, cediendo ante los separatistas y dándole la espalda al conjunto de los españoles. El gobierno no representa la mayoría social de los españoles y tiene que dimitir, no solamente por sus pactos, sino también por la creciente corrupción que está acercando al gobierno, a la familia del presidente del gobierno, al Partido Socialista y a la que únicamente estamos ejerciendo nosotros una oposición frontal desde los tribunales y desde los juzgados. Tanto Vox como Junts y el PP coinciden en criticar el formato del decreto que agrupaba medidas diversas y pedían que se votara por separado. Por eso el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusaba al gobierno de utilizar a los pensionistas como rehenes. Así lo explicaba en la Feria de Turismo Fitur Alberto Núñez Feijóo. El gobierno de España está utilizando a los pensionistas como escudos humanos y para nosotros las pensiones y los pensionistas son sagrados. La posición del Partido Popular es muy clara. Sí a la subida de las pensiones, no al regalo y a los privilegios de los nacionalistas. Sí a el bono del transporte público y no a la subida del IVA de los alimentos y la luz. Y sí a las ayudas para los valencianos y no a la ocupación ilegal de las viviendas. El gobierno... Y mientras tanto, Pedro Sánchez ha pedido a la oposición reconsiderar su postura calificándola de destructiva. La lucha política gira en torno ahora a quién tiene la culpa de que estas ayudas sociales no estén disponibles. Bueno, pues el PP lo que hizo, en vista de que el gobierno tiene la inmensísima caradura de decir que es que PP, Vox y Junts han votado contra las pensiones y contra las ayudas a la DANA, pues lo que el PP ha hecho ha sido coger el decreto ómnibus del gobierno, quitar las otras 77 medidas y coger cada una de esas 3, lo de las pensiones, lo de la DANA, lo del transporte, y presentarlas por separado,
como proposición de ley en el Parlamento. Y ahora que se retrate el Partido Socialista. No dice que el PP es culpable de quitarle a los de la Dana las ayudas. Pues mira, aquí tienes las ayudas, solas, ellas, sin nada más. Vamos a votarlas y a ver quién se desmarca. Muy bien, esa es la forma de hacer oposición. Eso es oposición concreta e inteligente. Así que bueno, yo que tanto atizo al PP, pues, en esto lo hace bien. A los trileros hay que desenmascararles. Bueno, hay unos trileros en la Moncloa que tratan de mantenerse en el poder con la ayuda de otros trileros. Y ahora estos otros trileros pues están así apretando mucho los puñitos y frunciendo el ceño y la boquita y dicen que están enfadados con el PSOE. Escuchen. Junts ha intensificado su presión sobre el gobierno de Pedro Sánchez, exigiendo que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso y que si no la supera, que dimita y que convoque elecciones. Así lo explicaba Jordi Turull en el programa Els Matins, Las Mañanas, de la cadena de televisión autonómica catalana TV3. Home, si així encara els hi hem d'anar posant catifa vermella a algú que no ha guanyat les eleccions i que no té... Explica el secretario general de Junts que el Ejecutivo no se encuentra en mayoría y que quiere ser claro con la situación, redoblando así su amenaza a Pedro Sánchez. Va passar el que va passar i la situació és aquesta. No vull enganyar, vull ser molt clar. El partido independentista acusa a Sánchez de no cumplir sus compromisos asumidos con ellos en la investidura y de gobernar sin una mayoría parlamentaria real. Además, Jordi Turull ha adoptado un discurso muy crítico con Pedro Sánchez, cuestionando su compromiso con los principios democráticos. Han convocat Consell de Ministres? No. Que han destinat tota la maquinària no a arreglar el problema. I ara anem a fer... Jordi Turull explica aquí que ellos propusieron convocar un Consejo de Ministros el mismo día para aprobar las medidas de forma separada y que si lo hacían así votarían a favor del tema de las pensiones. Añade Turull que no les afecta la demagogia si se trata de movimientos políticos. És tan d'antes aquesta demagògia que si es pensen que ens afecten, no ens afecten gens. Por lo tanto, las relaciones entre Junts y el PSOE están en su punto más bajo y se evidencia que hay sectores de este partido independentista presionando para romper totalmente los vínculos con Pedro Sánchez. Bueno, pues que dice Junts o un sector de Junts o yo qué sé, o un tío de Junts, que elecciones anticipadas. Bueno, trileros jugando con trileros y evidentemente pues no vamos a ir a elecciones anticipadas porque lo diga Junts. Junts irá atornillando al PSOE, sometiéndole a humillaciones, como por ejemplo lo de la votación del decreto Ómnibus. Y ahora con la cuestión de confianza, pues le obligarán a Sánchez a pasar por las horcas caudinas de una cuestión de confianza que no va a ningún lado, porque será que el Parlamento insta a Sánchez a presentar una cuestión de confianza, pero Sánchez no tiene por qué obedecer a esa petición del Parlamento. Con lo cual, pues bueno, sería otra derrota simbólica más. Pero bueno, las derrotas simbólicas también duelen. Y Sánchez, no sé si le han visto ustedes la cara en Davos. Cada día está más desmejoradito el pobre. Casi me da lastimita. Bueno, no, realmente no me da ninguna. O sea, el daño que está haciendo a España y a los españoles es tan brutal que cuanto más se desmejore, yo creo que pues más relajado me sentiré. Pero el caso es que va de derrota en derrota. Sigue ahí atrincherado en el poder. Las investigaciones judiciales avanzan convergiendo hacia la capital monclovita. Y yo no sé cómo va a intentar sostenerse. Desde luego cada día le va a costar más. Y en algún momento, antes o después, hará pum. Si fuera inteligente, pues trataría de no dilatar demasiado ese momento. Pero tampoco es demasiado inteligente. Vamos con lo que ayer sucedió en un acto donde coincidieron en el discurso con distintas palabras, pero en el fondo estaban diciendo lo mismo el rey y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial,
Escuchen. El rey Felipe VI pide un profundo respeto hacia la justicia y las instituciones del Estado, subrayando que estas son fundamentales para mantener el equilibrio democrático y la confianza ciudadana. Así lo ha expresado en un acto de entrega de despachos a 137 nuevos jueces en Barcelona. Es que guardar las normas de conducta ejemplar que caracterizan al Poder Judicial español y desenvolveros siempre bajo unas estrictas exigencias éticas, convirtiendo así vuestro desempeño profesional en un constante ejercicio de rectitud que refleje la confianza que los ciudadanos depositan en la institución a la que representáis. El monarca, por tanto, insistió en la importancia de que los jueces actúen con rectitud ética y bajo la guía de la ley, tal y como también reivindicó la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, que resaltó la importancia de salvaguardar la independencia judicial. De hecho, 3 asociaciones de jueces han emitido un comunicado conjunto respaldando estas manifestaciones realizadas por la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y también del Tribunal Supremo. Y no solo eso, ayer mismo, durante las jornadas jurídicas que organiza OK Diario, el fiscal Javier Zaragoza explicó que las reformas legales de Sánchez son el último escalón hacia un sistema autoritario. Si todo esto falla, el Estado de Derecho se debilita. Y es el momento en que hay 2 vías posibles: o fortalecerlo, en la forma que todos conocemos, o dejar que las cosas sucedan y debilitarlo para transitar hacia una democracia con tintes autoritarios o autocráticos. Bueno, pues ayer coincidieron el rey y la presidenta del CGPJ en lanzar, delante de Bolaños, un mensaje claro de defensa de la independencia judicial, con alusiones nada veladas a los intentos del gobierno por enmerdar la justicia. Resulta tanto más notable el tema cuanto que Isabel Perelló pues es una magistrada progresista. No es fachosférica. Es de la cuota progre del CGPJ, que ya sabe que se lo repartieron entre PP y PSOE, entre la APM y juezas, juezos y jueces para la democracia. Isabel Perelló es de la parte progre. A pesar de lo cual, pues hay que reconocer que está bregándose por la independencia del organismo y manifestándose de forma bastante clara. Y de hecho, por eso la han alabado 3 de las asociaciones judiciales. Solo se ha descolgado justamente la de juezas, juezos y jueces para la democracia. Ese mensaje del rey y de la presidenta del CGPJ coincide, como escuchábamos, con el que daba ayer Javier Zaragoza en esas jornadas jurídicas que está organizando OK Diario. Tiene toda la razón don Javier Zaragoza en lo que dice. Lo que está haciendo Sánchez es un paso más en el camino a la autocracia. Recordemos que Javier Zaragoza, igual que la fiscal Lastra, que nunca me acuerdo del nombre de pila porque me equivoco con Almudena Lastra. Almudena es, y yo creo que lo está confundiendo con Adriana Lastra. Eso sí, Almudena Lastra, sí. Como Javier Zaragoza, provienen de juezas, juezos y jueces para la democracia. Es decir, de la Asociación Progresista de Fiscales. Es decir, no son fiscales fachosféricos. Pero son de ese grupo de 5 fiscales de la Asociación de Fiscales Progresistas o Asociación Progresista de Fiscales que se dieron de baja de la asociación cuando Álvaro García Ortiz nombró de manera ilegal y caciquil a Dolores Delgado fiscal de memoria democrática. Es decir, son fiscales que se consideran progresistas, pero que dijeron, hombre, no, por ciertas cosas no pasamos. Y se fueron. Y oiga, pues están manteniendo una posición que ideológicamente está lejos de la mía, pero que profesionalmente pues es muy respetable. Ahora, permítanme que le recuerde que le haga una pregunta a don Javier Zaragoza. Esto, dice usted, don Javier Zaragoza, que es el último paso hacia la autocracia, lo que está haciendo Sánchez. ¿Y cuál fue el primero? ¿Qué responsabilidad tienen los que no pararon el camino a la autocracia?
¿Qué responsabilidad tienen los que esperan a los últimos pasos para darse cuenta de que la cosa va en el sentido en que no debe? ¿Qué responsabilidad tienen los que podían haber parado el camino a la autocracia en sus orígenes en lugar de esperarse al último minuto para darse cuenta de que tenemos un problema? Y lo digo porque usted, don Javier Zaragoza, fue fiscal en el caso del 11M. Usted participó en aquella farsa en la que se dio por buena una versión oficial plagada de pruebas falsas, empezando por la prueba fundamental del caso sin la cual todas las demás se caían, la mochila de Vallecas. Esa mochila aparecida 18 horas después de la masacre en una comisaría de policía. Esa mochila que nadie vio en los trenes. Y esa mochila que estaba cargada de metralla, cuando en ninguna de las 192 víctimas del 11M había metralla. Así que es imposible que en los trenes del 11M estallara algo como aquella mochila de Vallecas. Y sin embargo usted lo dio por bueno. Usted era fiscal en ese caso. Y le recuerdo, don Javier Zaragoza, que tuvo usted en la sala a la forense que hizo las autopsias de las 192 víctimas del 11M, Carmen Baladía, y no le preguntó por el asunto de la metralla, a pesar de que ya lo habíamos publicado. ¿Qué responsabilidad tiene usted, don Javier Zaragoza, en que hayamos llegado al borde de la autocracia cuando pudo usted parar el tema al principio del recorrido? Porque sin la versión oficial del 11M, que sirvió para ocultar la verdadera autoría del 11M, nada de lo que ha pasado desde 2004 habría pasado, don Javier. Así que se lo pregunto, pues con toda la humildad y sin ni un ápice de amargura. ¿Qué responsabilidad tiene usted en que ahora estemos a punto de saltar por el precipicio de la autocracia? No le pido aquí que haga, pues, no sé, actos públicos de contrición. Simplemente le invito a pensarlo en la soledad de su despacho. Bueno, vamos con doña Verónica Silveri para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Verónica. Como siempre es un gusto saludarlos, amigos de Mañanas en Libertad. El día de hoy en Voz les ofrecemos las noticias más destacadas que pueden ampliar en voz.us. Voz.us es nuestra web. Empezamos con esto. Un juez federal de Seattle suspendió temporalmente la orden ejecutiva firmada por Donald Trump que restringe la ciudadanía por nacimiento. Aclaró que es una orden inconstitucional. Tras regresar a la Casa Blanca, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas destinadas a remodelar el sistema migratorio del país. Sin embargo, esta orden iría en contra de la enmienda número 14 de la Constitución que garantiza que cualquier niño nacido en suelo estadounidense es estadounidense. De aplicarse la orden, impediría la emisión de pasaportes, certificados de nacimiento y otros documentos a los niños cuyos padres sean inmigrantes ilegales o con estatus temporales. Otros 22 estados demócratas presentaron demandas ante la justicia para bloquear la acción. Seguimos ahora con esto y es que el CEO de CNN, Mark Thompson, comunicó a sus empleados el recorte de unos 200 puestos de trabajo. Así lo hizo en un mensaje interno en el cual expuso su plan para la próxima fase, así lo llamó. Reconoció que había mucha ansiedad en la compañía tras anunciar el despido de cerca del 6% de la plantilla. Thompson sostuvo que no anticipa más recortes en el año. El motivo, según explicó él mismo, una inversión de $70 millones que The Hollywood Reporter asegura provienen de su empresa matriz Warner Bros. Discovery. Durante el verano, CNN echó a otras 100 personas. ¿Y por qué no? Vamos a cerrar con el clima. El aire ártico que cubrió de nieve y hielo gran parte del país desde Florida hasta Texas persistió en el sureste a lo largo del día jueves. Recién hoy viernes y el fin de semana volverá de forma lenta a sus temperaturas habituales todos estos lugares. Esto lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Las jornadas invernales rompieron marcas de nieve. Pensacola, en Florida, fue una de las zonas que vio romper su récord de los últimos 70
años. La ciudad de Pensacola se encuentra bajo estado de alarma, al igual que el estado completo tras una declaración del gobernador Ron DeSantis. Aquí estamos hablando del estado de la Florida, donde, como sabemos, uno de sus principales atractivos son sus playas. De esta forma nos despedimos, les damos las gracias, les deseamos un feliz día y les recordamos ampliar estas y otras informaciones en voz.us. Muchísimas gracias, doña Verónica.